Bueno, muy bien. Me parece bien porque yo a veces me olvido. El otro día me olvidé de grabar al principio. Bueno, vamos a ver. La charla de hoy tiene que ver con la actividad que nosotros estuvimos realizando, o mejor dicho, ustedes estuvieron realizando este, hasta recién. Y que tiene que ver también con el inicio de una nueva etapa del trabajo práctico donde nosotros ya pasamos de una etapa donde estábamos viendo las características del sector y su inserción en determinada porción de la ciudad, en el caso de Villa Gobernador Galvez o en el caso de Gualeguay, pasamos ya a una instancia proyectual. O sea, si bien digamos, el proyecto uno lo está pensando desde el inicio, desde el momento uno, o sea, el momento uno también es una instancia del proyecto. En este caso ya pasamos a, digamos, a una instancia donde el proyecto se profundiza y empieza a tomar forma, y esa forma que empieza a tomar el proyecto es lo que nosotros llamamos el esquema estructural básico, que es de las cuestiones que nosotros vamos a ver en todo el momento 2 es la cuestión más importante porque es a partir de este esquema estructural básico que nosotros ya vamos a pasar a una tercera etapa donde empezamos a definir las particularidades de cada una de las cuestiones que nosotros estuvimos viendo en este esquema estructural básico. Nosotros ya hemos visto, digamos, en análisis, lo hemos visto creo que este año también, acerca de las distintas modalidades de transformación de la ciudad y que esas distintas modalidades de transformación de la ciudad están también asociadas a determinado tipo de instrumentos. O sea que nosotros podemos hablar de nueva urbanización, de extensión, de completamiento, densificación, renovación del tejido urbano, sustitución edilicia, como distintas formas de la transformación de la ciudad y que por eso que tienen lugar tanto en la extensión de la planta urbana como en el completamiento de sus vacíos interiores, como en la renovación de áreas degradadas u obsoletas. O sea que pensar en general en el ordenamiento urbanístico de la ciudad, en el ordenamiento y la gestión de la ciudad y el ejido, digamos que municipal, es pensar en el desarrollo de un proyecto urbano y no en una simple zonificación y asignación de usos del suelo. O sea, que esto tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio del curso y que lo hemos dicho también en análisis y en introducción, que digamos, el urbanismo es una tarea eminentemente proyectual o fundamentalmente proyectual, y que nosotros entendemos los instrumentos de ordenamiento desde el plan general o plan director hasta una ordenanza de usos del suelo o de nuevas urbanizaciones o de protección del patrimonio edificado. Digamos, entendemos a todos estos instrumentos como proyectos. Proyectos, o sea que la intervención en la ciudad, ya sea desde el punto de vista de la normativa, ya sea desde el punto de vista de llevar adelante una propuesta de transformación para un sector en particular, siempre van a tomar forma de proyecto. En general, formas de proyectos que se reducen, o mejor dicho, se sintetizan en la idea del plan, en la idea que se tiene en cuenta respecto de las directrices de ordenamiento para la ciudad en general, o en el caso particular que nosotros estamos trabajando, que es programar la transformación de un sector en particular de la ciudad, en ese caso estamos hablando también de un proyecto urbano. Y no estamos hablando de una zonificación según usos del suelo, como, digamos, en otros momentos sí se pensaba el ordenamiento y la gestión de la ciudad a partir de la zonificación de los usos del suelo. En este sentido, yo creo que hemos avanzado muchísimo y ha avanzado muchísimo el urbanismo en ese sentido, en lo que es el ordenamiento y la gestión de las ciudades,
pero que todavía, digamos, son temas sobre los cuales hay que seguir insistiendo. Respecto del proyecto urbano, nosotros habíamos dicho que un sitio particular de la ciudad que nosotros trabajábamos en un sitio particular de la ciudad al cual se le adjudican valores específicos que lo constituyen en un área de interés urbanístico. O sea, nosotros hemos seleccionado sitios en la ciudad a los cuales le hemos dado un valor urbanístico. Un valor urbanístico por lo que representan esos sitios para la ciudad, o un valor urbanístico por la transformación necesaria y posible que es llevar adelante en cada uno de estos sitios. Entonces, nosotros decimos que definir a ese sitio en particular como un área de interés urbanístico es pensar en una acción voluntaria para transformar ese sector particular de la ciudad de acuerdo con un proyecto que le incorpore calidad de vida urbana al sector o a la ciudad. O sea que si nosotros estamos pensando en la transformación de un sector en particular de la ciudad, es como para llevar adelante una propuesta de transformación que tenga no solamente en el sitio donde se desarrolla el proyecto, sino por lo menos en su entorno inmediato. De acuerdo con esta idea entonces de acción voluntaria, de desarrollar un proyecto para un determinado sector en particular de la ciudad, al cual nosotros le hemos asignado determinado valor urbanístico, decimos que son varias las cuestiones que tenemos que tener en cuenta de acuerdo con las preocupaciones propias de la ciudad contemporánea. Y aquí podemos retomar algunas de las cuestiones que hemos visto este año, que hemos visto en años anteriores, respecto de las tendencias más significativas de la transformación de la ciudad en estas últimas décadas. Por ejemplo, lo que dice Oriol Nel, lo que es la expansión de las áreas urbanizadas, el desarrollo monofuncional muchas veces de esas áreas urbanizadas y la segregación social que se produce a partir de ese tipo de urbanización y de expansión de las áreas urbanizadas, esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir enfrentando para resolver el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta estas preocupaciones que son propias de la ciudad contemporánea, el proyecto que nosotros vamos a llevar adelante tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Una es el uso racional del recurso suelo y de la energía. Otra es la configuración de una ciudad integradora, o sea, integración socio-urbana. Y otra es la definición de propuestas que contribuyan a evitar la profundización de las diferencias internas, que es una idea o una premisa que está en relación con la anterior. Pero de todas maneras, uso racional del suelo y de la energía y configuración de una ciudad basadas en principios de la integración socio-urbana son dos cuestiones que están muy vinculadas entre sí. Entonces vamos a ir viendo qué significan estas cuestiones, digamos, qué significan cuando estamos hablando de proyectos. Nosotros decimos que el proyecto urbano se basa en un uso, o se deberá basar en un uso racional y más eficiente del recurso suelo, con el propósito de contribuir al desarrollo y mejor aprovechamiento de los servicios urbanos. O sea que estamos hablando de equipamientos y servicios destinados a garantizar la vida cotidiana de la población en la ciudad. Estamos hablando de redes de infraestructura y estamos hablando de transporte público. Ahora, hablar de equipamientos, infraestructuras y transporte público y hablar de un uso racional y más eficiente del recurso suelo, entonces lo que nosotros estamos hablando en términos proyectuales ya, por un lado de densidades, o sea, porque nosotros sabemos que de acuerdo a la densidad de población y de acuerdo a la densidad de población, digamos, va a ser más económica la prestación de los servicios, va a ser más económica la extensión de las redes de infraestructura y se va a poder garantizar también un servicio de transporte público de pasajeros mucho más eficiente con el cual se cuenta hasta el presente.
Y hablar de densidades, de, de ocupación del suelo, de densidades demográficas o densidades edilicias, eso implica hablar también de tipos edilicios. O sea, tipos edilicios de la vivienda, fundamentalmente vinculados con la vivienda, ya sea la vivienda unifamiliar y o la vivienda multifamiliar. O sea, nosotros podemos hablar de distintos tipos de vivienda unifamiliar que responden a distintos valores de densidad. Y esas son las cuestiones que ustedes van a tener que ir teniendo en cuenta en el desarrollo de la propuesta. Nosotros decimos que el proyecto urbano se basa en un uso racional y más eficiente del recurso suelo con el propósito de enfrentar en mejores condiciones los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son los efectos más visibles del cambio climático o que más afectan a la ciudad? Se encuentran fundamentalmente en las precipitaciones, en la intensidad de esas precipitaciones que se producen en un periodo muy reducido, digamos, que de una forma que no era conocido hasta el presente. Entonces, aquí estamos hablando de las posibilidades de drenaje y de escurrimiento de las aguas superficiales. Entonces, en términos proyectuales, nosotros estamos hablando de lo que se conoce genéricamente con el nombre de infraestructuras verdes, que es esto, el acondicionamiento del suelo de la ciudad para favorecer, por un lado, la infiltración del agua y por otro lado, para canalizar de una manera más eficiente estos excedentes de agua que no consiguen ser infiltrados rápidamente. O sea que, por un lado, estamos hablando de infraestructuras verdes y por otro lado, estamos hablando de condiciones de impermeabilización del suelo. O mejor dicho, uno tendría que hablar en este caso de desimpermeabilización del suelo. Pero estas son las cuestiones que nosotros tenemos que ver, digamos, en esta idea de uso eficiente o más racional del suelo en relación con los efectos del cambio climático. Y que también estas cuestiones entonces tienen, digamos, salen del enunciado y se transforman en propuestas específicas a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto urbano. Si nosotros decimos que el proyecto urbano se basa en un uso racional y más eficiente del recurso suelo con el propósito de crear un entorno urbano de mejor calidad ambiental, estamos hablando del carácter de los espacios públicos, de las condiciones de la movilidad, estamos hablando de la disponibilidad de espacios verdes y estamos hablando fundamentalmente de la construcción de un nuevo paisaje. O sea que el proyecto que nosotros vamos a llevar adelante fundamentalmente va a construir un nuevo paisaje. O en todo caso, el proyecto va a incorporar nuevos elementos al paisaje de la ciudad en determinados sectores de esta. Entonces, espacios públicos, movilidad, espacios verdes y nuevo paisaje de la ciudad, estamos hablando de calles, estamos hablando de espacios verdes, estamos hablando de áreas forestadas, estamos hablando de los bordes de los cursos de agua. O sea que estos son objetos, o mejor dicho, son elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para la definición del proyecto en el sector en el cual nosotros estamos trabajando. Acá, digamos, esta imagen es muy ilustrativa al respecto. Estamos hablando de un borde de un área urbanizada sobre el agua. Entonces, digamos, acá digamos, se ha cambiado el paisaje, pero se le han incorporado nuevos valores a ese paisaje. O sea, se le incorpora determinado tipo de vegetación, se le incorpora todo un paseo que requiere una estructura específica para desarrollarse. Ese paseo está asociado a nuevas formas de la movilidad, se incorporan nuevos espacios verdes y se plantean determinados tipos de edilicios en función o en relación con esos espacios verdes. O sea que acá lo que nosotros podemos decir es que lo que hemos incorporado son nuevos valores al paisaje que tenía ese lugar hasta ese entonces. El paisaje se transformó, pero se transformó positivamente. Nosotros también decimos que el proyecto urbano
se basa en un uso racional y más eficiente del recurso suelo con el propósito de contribuir a una mayor equidad territorial y cohesión urbana. O sea que acá nos estamos refiriendo específicamente a estas cuestiones que tienen que ver con la integración socio-urbana de la ciudad, que son cuestiones clave en ciudades como las nuestras, donde la fragmentación interior, la fragmentación socioespacial es muy marcada y es muy evidente, por lo menos en la ciudad de Rosario. Quizás no lo sea tanto en Gualeguay, pero sí lo es, y mucho en Villa Gobernador Galvez. Entonces acá estamos hablando de integración urbana, integración social, desarrollo equitativo. Pero todas estas cuestiones se expresan también en términos proyectuales. Estamos hablando de disposición de los espacios públicos y los equipamientos, estamos hablando de diversidad tipológica, estamos hablando de distribución de los beneficios de la urbanización. O sea que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver específicamente en cómo definimos el proyecto para un sector de la ciudad, con cuestiones que tienen que ver con la normativa y con la gestión de estos proyectos en el interior de la ciudad. O sea, cuando nosotros decimos disposición de los espacios públicos y los equipamientos, nosotros tenemos que pensar que en general siempre se ha pensado que los grandes conjuntos habitacionales que se han construido en nuestro país tenían incorporados sus equipamientos comunitarios. Pero en general esos equipamientos comunitarios estaban pensados solamente para ese nuevo conjunto habitacional. O sea que, digamos, es una forma de ir aislando cada vez más a estos nuevos conjuntos que se incorporan a la ciudad. Si nosotros disponemos la ubicación de los espacios públicos, la ubicación de estos elementos del equipamiento comunitario, como pueden ser los de salud y de recreación, de modo tal que articulen con otros sectores de la ciudad, que estos elementos y estos espacios sean usados no solamente por los vecinos del nuevo conjunto habitacional, entonces vamos a estar trabajando en función de lograr, por lo menos de intentar, digamos, una integración socio-urbana, digamos, como hasta ahora no se había visto en la ciudad. Entonces, yendo específicamente al proyecto, que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿cuál es la información de base que yo necesito y que en cierta medida ustedes han ido recogiendo ya alguna información al respecto? Por un lado, el reconocimiento del territorio. El reconocimiento del territorio quiere decir cuáles van a ser los elementos que yo voy a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, que muchos tendrán que ver con la topografía, tendrá que ver con los elementos más significativos del paisaje, tendrá que ver con edificaciones existentes o no, etc. Entonces son esas las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta para definir el proyecto. Eso sería el reconocimiento del territorio. Por otro lado, las propuestas municipales, o sea, el proyecto de ciudad que se está alentando. O sea, este es un tema que en general no tenemos, mejor dicho, no tenemos información, pero bueno, vamos a suponer que, digamos, la municipalidad de cada una de estas ciudades tiene interés en el desarrollo de proyectos para la transformación de los sectores donde se ubican los sitios que nosotros estamos interviniendo. Por otro lado, tiene que ver con las preocupaciones de los vecinos, o sea, qué demandas nosotros vamos a satisfacer. En algunos casos esas demandas no están, en el caso nuestro, de lo que estamos trabajando hasta ahora, esas demandas no son explícitas, pero uno puede deducir esas demandas a partir de carencias que uno ha registrado en estos lugares o que puede registrar respecto de la provisión de servicios de infraestructura, respecto de la disponibilidad de equipamientos y de espacios públicos, etcétera. O sea que hay distintas formas de ir acercándose a esas demandas. O demandas que ya están planteadas, como por ejemplo en algunos sectores de la ciudad, a partir de la sanción de la ley nacional, la ley de registro nacional de barrios populares, que delimitan el sector
ocupado por estos barrios populares con el propósito de desarrollar en ellos ya un proyecto de integración sociourbana. O sea que, digamos, ahí ya está planteada la demanda y que ese proyecto de integración sociourbana tiene que ver fundamentalmente con la cuestión dominial y tiene que ver también con la precariedad de las edificaciones, la ausencia de servicios y la ausencia de equipamientos. O sea que esa es una manera también de entender cuáles son las demandas de la población que nosotros tenemos que satisfacer. Y por otro lado, que nosotros ya también habíamos visto, que son los casos referentes, que digamos, estos casos referentes a nosotros nos pueden servir, digamos, o mejor dicho, nosotros podemos sacar de estos casos referentes, los que ustedes analizaron, u otros casos que ustedes pueden llegar a ver, digamos, en la búsqueda que hagan, que van a sacar ahí ideas para el desarrollo del proyecto. Entonces, nosotros decimos que, digamos, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del proyecto y cuál es el punto de partida para el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son las primeras ideas que nosotros vamos a tener en relación con el proyecto que nos proponemos realizar o llevar adelante? Por un lado, nosotros tenemos datos, estos datos que yo les decía, que decíamos antes, acerca del territorio, o sea, qué elementos del territorio nosotros vamos a rescatar o vamos a tener en cuenta. En general tenemos que tener en cuenta todos los elementos del territorio, pero aquellos que fundamentalmente nosotros vamos a tener en cuenta para definir esto que llamamos el proyecto estructural básico. Por un lado, nosotros tenemos la topografía o el paisaje del lugar, que son las condiciones de uso que nosotros vamos a tener del territorio. O sea, en el territorio que nosotros trabajamos hay áreas que son inundables, otras que no lo son, otras que están próximas. Podemos llegar a tener distintos niveles o cotas de nivel. Podemos tener áreas forestadas o no, áreas ocupadas o no. Digamos, estos son los datos que tienen que ver con la topografía y con el paisaje del lugar. Por otro lado, nosotros vamos a tener lo que se llama preexistencias, que nosotros habíamos visto, ya lo habíamos visto en Introducción al Urbanismo, cuando hablábamos de la lectura de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo. Y esas preexistencias tienen que ver con datos también del territorio que nosotros vamos a tener en cuenta o no, digamos, eso es lo que uno tiene que valorar, respecto del proyecto, que pueden ser caminos, pueden ser instalaciones, pueden ser construcciones, y de acuerdo con el estado de situación o el estado de construcción de estas instalaciones, nosotros podemos decir que las recuperamos o no para el desarrollo del proyecto. Y por otro lado, también vamos a tener preexistencias, y en nuestros casos esas preexistencias más significativas es la división fundiaria, o sea, el catastro, la división de la propiedad, y en particular nos interesa ver en cada caso que nosotros vamos a trabajar cuál es la disponibilidad de tierra pública que nosotros tenemos para el desarrollo del proyecto. O sea que no es lo mismo trabajar en tierras que son del dominio público que en tierras que son del dominio privado. O sea que estos datos que hacen al territorio, a su topografía, a su paisaje y a sus preexistencias, son los que nosotros vamos a tener en cuenta para ir definiendo este esquema estructural básico. Y ese esquema estructural básico va a estar dado por fundamentalmente la estructura de espacios colectivos. O sea que es a partir de esa estructura de espacios colectivos es que nosotros empezamos a definir el esquema estructural básico, que es la vialidad jerárquica, pensando, digamos, en algún eje jerárquico de la vialidad o de la movilidad que nosotros podemos desarrollar en el sitio donde estamos trabajando. Tiene que ver con la vinculación o la conexión de esa vialidad o movilidad jerárquica con el resto de la ciudad. Tiene que ver con la presencia de determinados equipamientos singulares. Tiene que ver con la distribución, digamos así, en grandes áreas de los usos del suelo. Eso es lo que nosotros llamamos
o identificamos como esquema estructural básico. Y también, digamos, vamos a acompañar la definición de ese esquema estructural básico fundamentalmente a partir de trabajar con las componentes de la vialidad, o sea, con los trazados. La vialidad interna, cómo esa vialidad va a definir a las manzanas, qué formas y densidades de ocupación del suelo nosotros estamos pensando en relación con esa jerarquía vial y con los espacios públicos. Y esto es lo que en definitiva nos da el esquema estructural básico. O sea, que ese esquema estructural básico es la idea preliminar que nosotros tenemos para el desarrollo del proyecto. A partir de este esquema estructural básico, nosotros podemos decir que el esquema estructural básico es una suerte de hipótesis del proyecto, que nosotros vamos a ir verificando en la medida en que vayamos avanzando en la formalización de esos elementos que aparecen en el esquema estructural básico. Entonces, por eso nosotros decimos que los componentes del esquema estructural básico son, y como lo podemos ver en este ejemplo acá, la vialidad jerárquica y los espacios públicos fundamentalmente. Entonces, acá nosotros vemos cómo en un sector de la ciudad, digamos, compuesto por distintas parcelas de distintas dimensiones, se define, digamos, dónde se van a ubicar los espacios públicos, o sea, en este caso, en relación con un arroyo, y cuáles van a ser las vías de comunicación o la vialidad jerárquica que va a articular internamente al sector y que va a articular al sector con el entorno urbano en el cual se encuentra. Entonces acá claramente aparece esta idea de que el esquema estructural básico es el elemento que le da sentido a todo el proyecto y es el elemento a partir del cual se definen todas las otras componentes del proyecto que yo voy a ir trabajando a partir de la definición de este esquema estructural básico. Entonces acá, digamos, avanzamos un poco más en la definición de ese esquema estructural básico, incorporándole ideas respecto de la densidad de ocupación del suelo. Retomando, digamos, este esquema del equipamiento, del espacio público y de la vialidad jerárquica en relación a qué, digamos, a esos espacios públicos y a esa vialidad jerárquica es como se van definiendo las áreas de mayor edificación, que en este caso, o mayor densidad de ocupación, que en este caso son todas estas parcelas que están pintadas de color amarillo, o en esta última diapositiva, todas las parcelas que están pintadas de color amarillo con distintas densidades de ocupación, digamos, de ocupación más elevada, la edificación pintada de color gris, y una edificación de una densidad media, la que está pintada de color gris claro, y una edificación de baja densidad, que es la que no está pintada. Digamos, esto es en síntesis, digamos, a la primera idea que ustedes tienen que llegar en cuanto a la definición del proyecto, mejor dicho, del esquema estructural básico para avanzar en el desarrollo del proyecto. Y acá vemos otra imagen que materializa esa idea, esa primera idea que se tiene respecto del proyecto. ¿Cuál es la vialidad jerárquica? ¿Cómo se articula esa vialidad jerárquica con los espacios verdes? Y cómo la vialidad jerárquica y los espacios verdes se articulan con distintos tipos de edilicios que dan cuenta de distintas densidades de ocupación del suelo. Entonces, ¿cuáles son, para definir lo que nosotros llamamos este esquema estructural básico, nosotros tenemos unas premisas a tener en cuenta? Uno, dice que las grandes áreas constituyen un patrimonio a proteger. Esto tiene que ver con qué hablamos, qué decimos gran área. Una gran área
puede ser una gran parcela, un sector de la ciudad donde tenemos grandes parcelas indivisas, un sector de la ciudad donde fundamentalmente no tenemos el trazado en retícula como en el resto de la ciudad, o si tenemos el trazado en retícula, pero tenemos amplia disponibilidad de espacios vacantes como para ir programando la ocupación de esos lugares. Entonces, nosotros entendemos, y si nos recordamos lo que se planteaba también en esta idea de terrain vague que Solá Morales planteaba como estos sitios donde que quedan disponibles para intervenir en el interior de la ciudad, una de las cuestiones que él planteaba era de mantener ese carácter de gran área. O sea, que no es que, digamos, nosotros necesitamos sí o sí extender el trazado reticular sobre estos sectores, sino que lo interesante, digamos, y que plantea una nueva forma de construir de la ciudad, pensar en otros tipos de edilicios, pensar en otras formas de la movilidad, es mantener esa condición o esa particularidad de gran área que tiene el sector donde nosotros vamos a trabajar. Por eso es que decimos que las grandes áreas constituyen un patrimonio a proteger, así como nosotros tenemos situaciones o construcciones que nos planteamos proteger por su valor histórico, por su valor arquitectónico o por su valor urbanístico. En este caso, digamos, una gran superficie, podemos decir que es también un elemento patrimonial de la ciudad. En este caso sería un elemento patrimonial por su valor urbanístico para el desarrollo de una propuesta diferente acerca de la construcción de la ciudad, y que nosotros entonces nos proponemos que es necesario mantener y proteger. La otra premisa, y que sale, digamos, de estos ejemplos que nosotros hemos estado viendo, que es el espacio público el articulador de todos los componentes del proyecto. O sea que el espacio público fundamentalmente es el que va a estructurar a los distintos componentes del proyecto. Y por otro lado, que las distintas situaciones de dominio deben ser contempladas en la formulación del proyecto. Y cuando nosotros hablamos de distintas situaciones del dominio, tiene que ver con cómo está dividida la propiedad del suelo, cómo está dividido, si se trata de una sola parcela, si se trata de varias parcelas, si esas grandes parcelas están subdivididas, no están subdivididas, cómo, digamos, eso, digamos, es un dato clave también para la formulación del proyecto. O sea que son estas tres cuestiones. Una, que el espacio público es el que articula. La otra es que el catastro o el dominio del suelo es un elemento que nosotros tenemos que reconocer para el desarrollo del proyecto. Y la otra es la conveniencia de mantener esa condición de gran área que podemos encontrar en algunos sitios donde nosotros vamos a trabajar para el desarrollo del proyecto. Y fundamentalmente, para empezar a trabajar con este esquema estructural básico, nosotros tenemos que partir de ciertas premisas o preguntas orientadoras que a nosotros nos van a ayudar a definir el carácter del proyecto. Por un lado, ¿cuál es la idea fuerza que va a animar el desarrollo del proyecto? Y esa idea fuerza puede estar en relación con el sitio particular del proyecto y el valor que nosotros le damos a ese sitio en relación a la ciudad en su totalidad. Puede estar dado también por todas estas cuestiones que nosotros veíamos al inicio respecto de un uso más eficiente y racional del recurso suelo y de la energía fundamentalmente. Entonces la idea fuerza puede estar vinculada con el desarrollo de nuevas formas de movilidad, o sea, peatonalización, bicisendas, etcétera, que tiene que ver con, por un lado, tiene que ver con un uso más racional de la energía. Puede estar asociado con esta idea de integración sociourbana, digamos, y eso es lo que a nosotros. Puede estar orientado con
esto que nosotros genéricamente llamamos el desarrollo urbano sostenible, que entonces nos hable de determinados valores de densidad, de determinadas condiciones que tiene que tener el espacio público, puede estar relacionado también con los efectos del cambio climático en el interior de la ciudad, o la idea fuerza puede ser una síntesis de todas estas cuestiones que nosotros queremos llevar adelante en el proyecto para ese sitio particular de la ciudad. Pero fundamentalmente, o sea, ¿qué es la idea fuerza? Tener en claro qué es lo que nosotros queremos hacer en ese sector y darle un sentido a lo que nosotros queremos hacer en ese sector. La otra pregunta fundamental que nosotros tenemos que hacernos es ¿qué le aporta ese proyecto a la ciudad? ¿O qué le aporta ese proyecto al sector de la ciudad donde se encuentra? Digamos, esto es clave como para definir el valor o no de la propuesta que nosotros estamos realizando. Por un lado, nosotros vamos a tener, y como conclusión del trabajo que ustedes estuvieron haciendo en el momento uno, cuál es el valor de posición que tiene ese sector en relación con la ciudad. Y entonces, en relación a ese valor de posición, ¿cuál es lo que nosotros estamos pensando? ¿Qué es lo que le aporta a la ciudad? O sea, ¿es un aporte realmente significativo o no? O sea, y eso lo podemos analizar con cualquiera de los proyectos últimos que se han ido desarrollando en la ciudad o que se han proyectados o propuestos. Uno puede decir, bueno, la transformación en Puerto Norte, digamos, ¿qué le aportó a la ciudad? Digamos, algunos tendrán opiniones más o menos positivas o más o menos negativas, pero hay una opinión respecto a qué es lo que le aporta a la ciudad, qué es lo que le dejó a la ciudad. O un proyecto como el de los parques habitacionales integrados, y en particular el único que se está llevando adelante, que es el parque habitacional urbano. O sea, en definitiva, ese proyecto le dejó, le deja o le va a dejar algo a la ciudad, qué es lo que le va a dejar, qué es lo que no le va a dejar. O sea, es un proyecto que no pasa más allá de ser un proyecto de desarrollo inmobiliario. O sea que, digamos, esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro, es qué es lo que le deja a la ciudad desde el punto de vista positivo. O sea, qué es lo que es positivo para la ciudad a partir del desarrollo de este proyecto, para la ciudad o para el sector donde se encuentra. Para definir el esquema estructural básico, y fundamentalmente esto tiene que ver, por un lado, con los espacios públicos, pero también tiene que ver con los tipos de edificación que yo esté pensando. O sea, si yo tengo algún sitio o algún ícono en ese lugar donde voy a desarrollar el proyecto, a partir del cual generar el esquema estructural básico. Ese sitio puede ser, digamos, un desnivel del terreno que a mí me permita determinadas visuales y aprovechar el lugar para desarrollar ahí un espacio público de determinadas condiciones, o puede ser que yo esté pensando en algún tipo de equipamientos comunitarios que, digamos, ese objeto de edilicio va a ser un ícono a partir del cual yo desarrollo el proyecto. No es para comparar, pero por ejemplo, estos grandes proyectos urbanos que nosotros hemos analizado algunos o que podemos reconocer de los que se han llevado adelante, algunos de estos proyectos tienen un ícono que los distingue y que a partir de ellos, no digo que se estructura todo el proyecto, pero que le dan cierto sentido, cierta visibilidad a ese proyecto. O sea, como puede ser, estoy hablando de una escala totalmente diferente, pero puede ser, por ejemplo, el Guggenheim en toda el proyecto de renovación de los bordes de la ría en Bilbao, puede ser el proyecto de la nueva filarmónica en el proyecto de New Hafen en Hamburgo. O sea, son, digamos, ejemplos de otra escala, pero que están hablando de que hay algún elemento, algún ícono que va a distinguir después a ese sector dentro de la ciudad. O sea, que
aparece, digamos acá, digamos ese proyecto puede ser un elemento mucho más básico, elemental. Puede ser, por ejemplo, podemos, cuando nosotros hablábamos de acupuntura urbana y ahí veíamos los proyectos de desarrollo de las bibliotecas Faro en distintos barrios de la ciudad de Curitiba. Digamos, puede ser, digamos, un determinado tipo de equipamiento colectivo que toma una forma particular. Digamos. Entonces, a partir de, digamos, que se convierte en un nuevo ícono de ese sector de la ciudad. O sea que eso son cuestiones que ustedes tienen que ir viendo, que puede ser algún elemento de la topografía que me permite desarrollar determinado tipo de espacios públicos, como puede ser también algún elemento, digamos, algún artefacto que yo necesito construir y que va a tener una forma particular. Y ese artefacto se puede referir a una forma distinta que va a tomar la vivienda o que van a tomar los equipamientos. Y por otro lado, esto, digamos, la idea fuerza, entender qué le aporta el proyecto a la ciudad y si nosotros tenemos algún sitio o algún ícono, son cuestiones que nosotros vamos a tener en cuenta, que a partir de estas grandes definiciones vamos a definir el sistema de espacios colectivos. O sea, el trazado, los parques, los paseos, las plazas, que formen parte del proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Y esta idea de pensar este esquema estructural básico, nosotros vamos a ver que siempre está presente en todos los proyectos. Por ejemplo, digamos, todos los proyectos que podemos hablar de proyectos urbanos o en determinados momentos del desarrollo de las ciudades, los proyectos de grandes conjuntos habitacionales. Y aquí traigo dos ejemplos que nosotros analizamos 2 años atrás, o sea que algunos de ustedes los habrán analizado en Introducción al Urbanismo, que por ejemplo, este es el caso de Dagerat, que es este barrio de viviendas que construye un sindicato en la expansión sur de Ámsterdam, allá por los años 20, y que, digamos, con solo ver la planta, nosotros ya estamos viendo cuál es ese esquema estructural básico. O sea que es muy claro en la definición del proyecto la presencia de ese esquema estructural básico, o mejor dicho, que la presencia, tener claridad en la definición de ese esquema estructural básico nos permite a nosotros desarrollar con mucha más tranquilidad después el proyecto. O sea que acá vemos, digamos, estos ejes de atravesamiento longitudinal y transversal de este barrio, junto con la presencia de dos grandes equipamientos como son las escuelas primaria y secundaria, son los elementos que definen ese esquema estructural básico. El resto de las viviendas se va articulando en relación a estos dos grandes ejes de la circulación y del atravesamiento del barrio y la presencia de estos dos grandes equipamientos comunitarios que marcan un poco uno de los ingresos o que jerarquizan uno de los ingresos a este sector de la ciudad. Y lo mismo lo tenemos en la Friedrich Engels Platz, que es uno de los Hof que nosotros analizamos en la ciudad de Viena, que es uno, si no me equivoco, debe ser el, digamos, de mayor magnitud en cuanto a la superficie edificada. Y aquí también el proyecto sale claramente, e incluso de esta placa que es de enunciar, digamos, dónde uno se encuentra dentro de la ciudad. Digamos, acá lo que está marcado en blanco, que son estas calles de atravesamiento, son las que definen claramente cuál es la estructura, esa estructura básica a partir de la cual se desarrolla el proyecto. Y que definen, digamos, acá lo que tendríamos que ver también, determinado tipo de edificación que jerarquiza también el ingreso o uno de los ingresos a este barrio. Digamos, lo que estuvieron analizando esto en introducción, seguramente lo recordarán y lo tendrán en cuenta.
Viendo otros proyectos contemporáneos que acá, digamos, independientemente de la ciudad y del conocimiento que uno tiene respecto de estos proyectos, digamos, ese esquema estructural básico, digamos, también es claramente visible. O sea que lo que nosotros podemos ver en este proyecto, que, digamos, hay un eje estructurador. En relación de ese eje estructurador aparece un gran equipamiento y espacio público, y el resto de los distintos sectores que forman parte del proyecto se van disponiendo en relación a ese eje estructurador y en relación a ese gran espacio público. Y acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también, que por un lado nosotros tenemos que tener claridad respecto del proyecto que queremos llevar adelante, también cómo representamos nosotros ese proyecto, es que estamos dando cuenta de la claridad que nosotros tenemos respecto de ese esquema estructural básico. O sea, lo que les decía antes, si bien este es un proyecto ya terminado, nosotros estamos hablando del inicio del proyecto, digamos, pero en este proyecto ya terminado, nosotros podemos leer claramente cómo está estructurado ese proyecto. Y lo podemos ver en estas otras imágenes también, de cómo siempre, digamos, el eje de la movilidad o la vialidad, o como nosotros lo queramos llamar, y la presencia de determinados equipamientos va definiendo esa estructura. Y acá nosotros vemos que hay una estructura básica, que podemos decir este eje de atravesamiento norte-sur y este gran equipamiento, y después tenemos distintos módulos que se van a ir ubicando y acomodando en relación a cómo nosotros vamos definiendo determinadas vías de circulación y determinada disponibilidad de espacios verdes. Y lo mismo podemos decir, lo podemos ver en este otro tipo de proyecto, en este otro proyecto, que también tenemos, por un lado, grandes ejes estructuradores, por otro lado, tenemos un gran espacio verde, y que estos grandes ejes estructuradores y el espacio verde son lo que les van dando sentido y unidad a todo el proyecto. E incluso llegando a este último, que es mucho más simple, porque vemos que obedece, digamos, el trazado obedece a una cuadrícula deformada en cierto sentido, pero que lo que por encima de esa cuadrícula que le da cierta uniformidad al proyecto, van a aparecer la ubicación de equipamientos específicos en cada uno de los puntos cardinales del desarrollo del proyecto. O sea que, digamos, nosotros tenemos que tener en claro, por un lado, claridad respecto de ese esquema estructural, que no nos preocupemos como no lo vamos a resolver por completo digamos, en esta etapa, sino que, como les decía antes, ese proyecto estructural, o mejor dicho, ese esquema estructural básico, es una hipótesis de proyecto. Esa hipótesis de proyecto se irá verificando cuando yo le voy dando forma, digamos, mucho más precisa, en esta otra etapa, en la siguiente etapa, que ya es el desarrollo del proyecto. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos que tener en claro que cómo representamos también da cuenta de cómo nosotros entendemos el proyecto, o cuánto entendemos acerca del proyecto que nosotros estamos llevando adelante. Estas imágenes, que las recomiendo, seguramente más de uno de ustedes ya las debe estar siguiendo, digamos, son de una cuenta de Instagram que se llama Urban Design Lab, digamos, que es bueno, digamos, por un lado para ver distintos tipos de proyectos, y por otro lado, que son todos contemporáneos, y por otro lado para ver formas de representación, que, digamos, por eso yo les digo, la claridad se expresa también en cómo nosotros representamos las ideas que tenemos en relación con el proyecto. Bien, y por Perdón, otro lado, profe, que lo interrumpa. ¿Cómo es Urban la Design Lab, cuenta? Ah, Urban Design Lab. listo. La van a encontrar enseguida. Eh, Así que es bastante interesante para ver esto, cuestiones de gráfica, pero más que nada también ver nuevos proyectos, y que uno puede indagar
cerca de esos proyectos, después tratando de ver, ir a las páginas de los equipos que han hecho los proyectos. Bien, y después otra de las tareas que nosotros tenemos que ver es la definición de unidades e interiores, que aquí nosotros vamos a avanzar un poco, pero fundamentalmente la definición de unidades e interiores también va a quedar para la segunda, más que nada para entre la segunda y la tercera etapa. Acá podemos tener una primera definición de unidades interiores, de acuerdo fundamentalmente a áreas funcionales, pero después vamos a ver que la definición de estas áreas interiores tiene que ver también con la gestión, tiene que ver con la periodicidad, la etapabilidad en el desarrollo del proyecto, tiene que ver con la estructura dominial, etcétera. Digamos que acá tenemos distintos ejemplos en la ciudad de Rosario, digamos, de identificación de estas áreas interiores, pero como ya les dije, las vamos a desarrollar más en la etapa siguiente a la definición del esquema estructural básico. Pero acá, digamos, para que ustedes vayan viendo y también vayan pensando en esta organización interna del proyecto, estas áreas interiores, digamos, en el caso de Puerto Norte, se definen en relación a la división de la propiedad, fundamentalmente en aquellos que son del dominio privado y aquellas otras que son del dominio público. En el plan Bouchard tienen que ver también, bueno, este plan Bouchard ya, esta ordenanza ya se derogó el año pasado, pero bueno, sirve como ejemplo, no un buen ejemplo, pero como ejemplo, eh, la división, o sea, de estas unidades interiores tienen que ver con la división de la propiedad. Si bien acá son muchos propietarios, pero había acciones de desarrolladores inmobiliarios que iban comprando tierras para el desarrollo de sus proyectos. Digamos, el único que se lleva adelante, esto lo vamos a ver en otra clase, es esta unidad de gestión 1 que es la que corresponde al barrio Palos Verdes, digamos, que ustedes seguramente conocen. O sea que acá, digamos, el criterio para la definición de estas unidades interiores es la división fundiaria y emprendimientos que estaban llevándose adelante en ese momento de sanción de la ordenanza. Y por otro lado, en el parque habitacional Ludueña, aquí, digamos, no tenemos unidades interiores, o podemos identificar unidades interiores de acuerdo a distintos sectores del proyecto, como pueden ser los barrios privados, como pueden ser, o sea, los pasos del choque concretamente, como pueden ser las áreas de espacios públicos, de equipamiento comunitario, etc. Pero aquí lo que hubo es todo un proceso de englobamiento previo de todos los propietarios en la figura del fideicomiso. Pero bueno, esto es como, digamos, una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta también a partir de la definición de ese esquema estructural básico y que las vamos a ir formulando también en la medida que nosotros vayamos avanzando en el desarrollo del proyecto. Bueno, y acá tiene que ver, digamos, la definición de estas áreas interiores, digamos, como el esquema estructural básico y fundamentalmente la definición de los espacios públicos y de las áreas de densidad tienen que ver con, o están en relación con las dimensiones de las parcelas que conforman esta gran área. O sea, ¿qué es lo que se trató de hacer acá? Es que cada parcela contribuya de manera igualitaria, o mejor dicho, equitativa, en relación con los espacios públicos que tiene que ceder al gobierno municipal. Ahora, digamos, acá se parte de la premisa de que no es que cada propietario va a definir dónde va a estar ubicado el espacio público que le cederá a la municipalidad, sino que la municipalidad define previamente este esquema estructural básico y establece entonces dónde va a estar
el sector de tierra pública que tiene que ceder cada uno de los propietarios o desarrolladores. Y en función también de las dimensiones de cada una de estas parcelas, se trata de garantizar para cada una de ellas las mismas posibilidades de uso del suelo, o sea, las mismas posibilidades y de forma equitativa en relación a los sectores de densidad media, densidad más elevada y de densidad baja. Así que bueno, pero esto lo vamos a ir viendo, es como un anticipo de lo que vamos a ir viendo más adelante, pero que son cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta desde el principio del desarrollo del proyecto. Así que bueno, no sé, estos son los temas que ustedes han empezado a hablar justamente hoy en en esto de lanzarnos así directamente a definir los primeros pasos para tener en cuenta en la elaboración del esquema estructural básico. Así que bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está Wilson por ahí o ya se fue? Wilson, a ver, que vos te querías... ¿Estás ahí? Sí, está todavía. Tomé nota de todo. Por la duda. ¿Tomaste nota de todo? Bien, entonces, ¿cómo empezarías a definir el esquema estructural básico? ¿En serio tengo que explicarlo? Claro. No es lo que les conté a mis estudiantes. Bien, a ver, algunos de tus estudiantes que contesten. Me parece bien. ¿Dónde? Ahí está. A ver, alguno que tenga con la cámara. Uy, sonó Gonzalo. Ahí lo tengo a Gonzalo, que no sé quién es, porque no tiene apellido, pero bueno, Gonzalo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud respecto de la charla que dimos ahora y de lo que ustedes empezaron a hacer en la primera mitad de la clase? Lo mismo le pregunto a María Inés O'Dwyer, que la tengo acá adelante también. Hola, buenas noches. No, profe, quedó todo claro. Qué fantástico esto. Digamos, La ustedes verdad que deben sí. ser los mejores alumnos de la Facultad de Arquitectura. Digamos. Fue claro el profesor. Bien, muy bien, me alegro entonces. ¿Y María Buenas Inés? noches. Buenas noches. La verdad que sí, fue claro, pero como que nos abrió la cabeza para un montón de preguntas, para ver cómo a mí particularmente me tocó Galvez, Gobernador Galvez, que tiene un montón de puntos a tratar, justo los que hoy aclaraste en la charla, como el tema de la vivienda precaria, digamos, cómo poder intervenirla, cómo poder hacerla parte de lo que tenemos que trabajar. La zona nuestra también es inundable, así que también hay que pensar eso. Tenemos muy cerquita ahí una zona industrial, que podría ser buena, pero lo más complejo que tenemos nosotras es el acceso a esta zona, que bueno, pude sacar algunas ideas de la charla que dictaste. Sí, el acceso y también ustedes tienen ahí el tema tienen dos asentamientos irregulares que, digamos, que están importantes, incorporados ahí al Registro Nacional de Barrios Populares. sí. Y Bien. bueno, también el agua está contaminada, hay un montón de otras cosas. Sí, no, digamos, ahí tenemos más problemas pero bueno. Y a ver, Nicolás Feltes, digamos, el que pone, me parece bien que pongan la cara, porque si no esto de andar hablando con una N, con iniciales, después algunos están en la playa, fotos de la playa, los voy a ir llamando por los iconos que están. A ver, Nicolás, entonces, ¿qué pregunta o inquietud, demanda te surge de lo que hicieron antes, en esta primera parte, y de la charla, y de lo que tienen que hacer? Principalmente por ahora, tendríamos que empezar, digamos, pero me parece que con las propuestas que estuvimos viendo, a nosotros nos tocó en Gualeguay, la parte de la costanera de abajo, y bueno, me
me parece también, tenemos los problemas esos de inundación, tenemos la barrera protectora que a veces no es suficiente, tenemos una zona que es bastante inestable en cuanto a residencia y todo eso, entonces tenemos que ir armando este esquema principal, este esquema básico, que está buena la idea de decir, bueno, tenemos primero una idea, después la planteamos, vemos si funciona y vamos, como se hace siempre en un proyecto. No sé qué puedo plantearte como duda ahora, pero... No, está claro, pero, o sea, lo fundamental en esto es que todo lo que nosotros estemos analizando y mirando ahora, lo tenemos que hacer desde esta perspectiva proyectual. Si nosotros vemos un desnivel del terreno, o si vemos un área inundable, o si vemos un área arbolada o forestada, o si vemos un terreno vacante, tenemos que pensar, bueno, ¿de qué manera yo me baso en esas cuestiones para desarrollar el proyecto? O sea, no verlo solamente desde el punto de vista negativo, porque desde el punto de vista negativo en Villa Gobernador Galvez lo que hacemos es salir huyendo de ese lugar, digamos, porque tenemos más problemas, es todo problema, digamos. Ahora, digamos, todo eso lo tenemos que ver desde esta perspectiva proyectual, o sea, digamos, cómo me sirve todo lo que yo voy viendo para el proyecto, ya sea para desestimarlo, para cambiarlo o para utilizarlo positivamente. Digamos, eso es, y eso es una práctica, digamos, que se consigue a lo largo del tiempo, pero bueno, como decís vos, o sea, hay que meterse, digamos, el proyecto no se habla, sino que el proyecto se dibuja, se expresa y se escribe. Fundamentalmente. No es solamente dibujo, sino que es texto también el proyecto. Así que, pero bueno, creo que nosotros estamos en condiciones, bueno, ustedes están en condiciones de poder llevarlo adelante. Veremos los resultados, pero me parece que, como dice Gonzalo, está todo clarísimo y lo podemos llevar. Vamos a poder hacerlo. Así que bien, a ver, Damián López, otro que apareció acá con toda una biblioteca atrás, digamos, como se recomienda en el Zoom. Yo tengo biblioteca, pero está atrás. No, pero o sea, existe la biblioteca. A ver, Damián López, ¿qué tenés para decirnos? No, o sea, ninguna duda en particular por el momento, pero sí, por ahí viendo la clase o sea, nosotros habíamos empezado un poco a ver eso de las preexistencias y nos tocó Villa Gobernador Galvez y por ahí tratar de identificar algunas, porque tampoco hay tantas, por ahí no tenía mucho y tratar de buscar esos espacios. Bueno, Esos espacios públicos que nos puedan ayudar a generar ejes y tratar de darle un poco de sentido. lo importante yo creo que es ver, digamos, lo que ustedes hicieron hoy, que tengo entendido lo dejaron ahí colgado, y lo que van a avanzar para el miércoles próximo. Creo que ahí entonces vamos a ir viendo, digamos, acá lo fundamental es que no le tengan miedo, o sea, que no le tiemble el pulso frente a un papel en blanco, digamos, porque en realidad nosotros no partimos de un papel en blanco, partimos de un papel que tiene muchas cosas. Entonces tenemos que ver cómo utilizamos todas esas cosas para desarrollar el proyecto. Así que no tengan en ese sentido miedo, no se limiten, digamos, para limitarnos después la vida entera. Pero lárguense a proyectar sin miedo y a discutir y a debatir el proyecto, y de esa manera vamos a ir avanzando. Por otro lado, pienso que algunos, si a lo mejor han hecho algún proyecto urbano en alguno de los talleres de arquitectura, de proyecto, mejor dicho. Bien, no me dedico más digamos, a cazar ingenuos que pusieron la cara y les hago preguntas, así que los tengo